Le tendí el reloj con las dos manos, como quien ofrece algo más que un objeto. Era un reloj de oro, de esos clásicos que brillan sin necesidad de batería, el que me entregaron el día que cumplí 30 años en la empresa. Pesaba lo justo, como si guardara dentro el eco de todos esos turnos de noche, de las máquinas, del olor a hierro y aceite. «Toma, hijo», le dije. «Quiero que lo tengas tú». Lo miró un instante, sin tocarlo. Luego, con ese gesto tranquilo y un poco distraído de los que ya nacen con el pulgar sobre la pantalla, dijo: «Papá, gracias, pero yo uso un smartwatch. Esto ya no está de moda». Sonrió, intentando que sonara amable. Y quizá lo era. Pero dentro de mí algo se rompió. Lo observé mientras se ajustaba su reloj negro de cristal, que encendía la pantalla con un leve movimiento de muñeca. Era elegante, preciso, moderno, pero no tenía alma. Pensé que aquel aparato sabía cuántos pasos daba, pero no sabría nunca cuántas veces había caminado bajo la lluvia para llevarle los deberes olvidados al colegio. Él se levantó del sofá, revisó unas notificaciones y me dio una palmada en el hombro. «De verdad, papá, guárdalo. Es un bonito recuerdo. Un bonito recuerdo». Esa frase me acompañó todo el día. Cuando se fue, me quedé mirando el reloj en la palma de la mano. Las manecillas seguían moviéndose, imperturbables, como si el tiempo tuviera su propia dignidad. Pensé en mis compañeros del taller, a Juan, que perdió la audición de un oído, a Marta, que se jubiló sin ver terminada la línea que diseñó. Todos habían estado allí el día que me dieron ese reloj. Mi mujer, Carmen, lo envolvió en un pañuelo blanco aquella noche, como si fuera algo frágil. «Te lo ganaste, Manuel», me dijo. «Cada vez que lo mires, acuérdate de que hiciste todo bien». Eso fue hace más de 10 años. Desde entonces, el reloj había estado en mi muñeca cada mañana, incluso después de la jubilación. Era, más que un accesorio, un recordatorio de que el trabajo bien hecho no necesita aplausos. Pero ahora, mientras la casa se llenaba del silencio que dejan los hijos cuando crecen y se marchan, sentí que ese reloj ya no me pertenecía del todo. Representaba algo que él rechazaba, algo que le resultaba incómodo. Encendí la luz del salón y me vi reflejado en el cristal del mueble. Un hombre de 70 años, con las manos curtidas y la espalda algo encorvada, sosteniendo un trozo de su pasado. ¿En qué momento el esfuerzo dejó de tener valor? ¿Cuándo se volvió vergonzoso venir de una familia que trabajaba con las manos? Dejé el reloj sobre la mesa, junto a la taza de café que ya se había enfriado, y me quedé mirando cómo el segundero seguía su curso. El tiempo no se detiene, pensé. Pero las lecciones, si no se transmiten, se pierden. Esa noche supe que tendría que hacer algo. No para que mi hijo cambiara de opinión, sino para que comprendiera que lo que llamaba pasado era, en realidad, la raíz de todo lo que ahora disfrutaba. El reloj, con su brillo discreto y su tic-tac obstinado, parecía esperar conmigo. Saluda desde tu ciudad en los comentarios. Dale me gusta y suscríbete si alguna vez te han subestimado tus seres queridos. Aquella noche dormí poco. No por tristeza. Uno se acostumbra a que los hijos crezcan y hablen otro idioma, aunque sea el mismo castellano, sino por una sensación de desajuste. Como si el tiempo, ese mismo que el reloj marcaba con paciencia, ya no corriera en mi favor. Me levanté antes del amanecer, como siempre. Viejas costumbres de taller. Puse a calentar el café y me senté frente a la ventana. Afuera, el cielo clareaba sobre los tejados húmedos de octubre. En la esquina, el kiosco de don Ramón levantaba la persiana metálica. Todo seguía igual, salvo que yo ya no tenía dónde ir cada mañana. Durante 30 años trabajé en Metalúrgicas del Norte, una fábrica que daba empleo a medio barrio. Empecé de aprendiz, con 17 años, cuando el hierro aún se medía a ojo y los jefes te conocían por el nombre. Con el tiempo llegué a encargado de mantenimiento. Nunca fui de despacho, pero sí de palabra. Si decía que algo quedaba hecho, se hacía. Sin prisas, sin atajos.
Ese reloj de oro me lo entregaron el día que finalizamos el puente de San Telmo, aquel que cruza el río y conecta el polígono con la autovía. Fue mi último gran proyecto. Recuerdo el acto, el alcalde, los compañeros, los aplausos. Mi mujer a un lado, con los ojos brillantes. Cuando me lo colocaron en la muñeca, pesó más que cualquier trofeo. Que el tiempo te recuerde lo que vales, me dijo entonces el director. Y lo hizo. Durante años, cada vez que miraba la hora, veía algo más: la constancia, la paciencia, la fe en el oficio. Esa noche, después de que mi hijo rechazara el reloj, abrí el cajón donde guardo los papeles del trabajo. Aún conservo la carta de reconocimiento, amarillenta ya, con el sello de la empresa que cerró hace 5 años. La leí otra vez, como si buscara confirmar que aquello había ocurrido de verdad. Por su dedicación, precisión y entrega ejemplar durante 3 décadas. Mi mujer entró en la sala, envuelta en su bata azul. ¿Aún le das vueltas?, preguntó, sirviéndose un poco de café. Asentí. No lo culpo, Carmen. El mundo cambia. Pero me duele pensar que lo que fuimos ya no significa nada. Ella me miró un instante antes de responder. Significa, Manuel. Pero tienes que entender que ellos no lo ven igual. Crecieron sin mancharse las manos. Y eso también es gracias a ti. Tenía razón. Aunque no dejaba de doler. Al día siguiente, salí a caminar hasta el barrio viejo, donde aún se alzaban los restos de las naves de metalúrgicas. Los portones estaban oxidados, las ventanas rotas, pero el aire olía todavía a aceite quemado y hierro frío. Allí había pasado media vida, y ahora era poco más que un recuerdo cubierto de polvo. Saqué el reloj del bolsillo. El cristal tenía una pequeña raya en la esquina, recuerdo de una caída durante un turno largo, cuando el torno se atascó. Lo limpié con el pañuelo y me quedé escuchando su tic-tac. Era un sonido que muchos ya no reconocerían. Me pregunté si aquel reloj tenía algún valor para alguien más. Quizá para un coleccionista o para algún nostálgico. Pero para mí era distinto. Era el resumen de una vida entera en la que cada minuto contaba. De camino a casa, pasé por delante de una cafetería moderna. En las mesas, jóvenes con portátiles hablaban de startups, proyectos disruptivos y branding personal. Recordé a mi hijo y comprendí que su mundo era ese, rápido, limpio, sin grasa ni ruido. No es que no me quisiera, pensé. Es que no sabía cómo mirar atrás sin sentir que se detenía. Cuando llegué a casa, Carmen me esperaba con una caja en las manos. He guardado tus cosas del taller, me dijo. Los planos, las medallas, los guantes viejos, por si algún día quieres mostrárselos a los nietos. No sé si querrán oírlas esas historias. Entonces cuéntalas igual, dijo ella con una sonrisa tranquila. Las historias solo se pierden cuando dejamos de contarlas. Dejé el reloj sobre la mesa y me quedé observando cómo la luz de la tarde se reflejaba en él. Ese brillo, tan humilde, era lo único que me recordaba que mi trabajo había tenido peso, sentido, propósito. Fue entonces cuando comprendí que la verdadera pérdida no era el rechazo de mi hijo, sino que el mundo al que pertenecía ya no tenía lugar en su memoria. Y eso, no el reloj, ni la moda, era lo que dolía de verdad. Apagué la luz del comedor y me quedé un rato en penumbra, escuchando el silencio de la casa. El reloj seguía marcando los segundos, uno tras otro, como si el tiempo, obstinado, se negara a dejarme atrás. Fue una noche de viernes. Mi hijo me había invitado a cenar en su casa nueva, un piso luminoso en las afueras de Santander, con muebles que parecían recién salidos de una revista. Carmen no pudo venir, decía que no quería ser la madre que interrumpe conversaciones de jóvenes. Así que fui solo, con una botella de vino y mi mejor chaqueta. Él me recibió amable, como siempre, pero ya no era el chaval que se pasaba las tardes ayudándome a arreglar la moto vieja del taller. Ahora hablaba deprisa, revisaba mensajes cada poco y tenía ese brillo de quien corre detrás del éxito sin mirar atrás. «Papá, te voy a presentar a unos amigos del trabajo»,
me dijo mientras se ajustaba el cuello de la camisa. Son todos del Departamento de Innovación. Eran 5 o 6, de 30 y pocos años, sonrientes y seguros. La conversación giraba sobre viajes, criptomonedas y nuevas aplicaciones. Yo escuchaba, con una sonrisa discreta, intentando no estorbar. En un momento, uno de ellos, un chico de barba pulida y reloj de diseño, me preguntó: ¿Y usted a qué se dedicaba, don Manuel? Fui encargado en Metalúrgicas del Norte. 30 años allí. Fabricábamos estructuras para puentes, maquinaria pesada, respondí con calma. Hubo un breve silencio. Luego, el mismo chico sonrió cortésmente. ¡Qué interesante! Eso ya no se ve mucho, ¿eh? Mi hijo intervino, con tono ligero, quizá para romper la incomodidad. Mi padre es de la vieja escuela. Vive en el pasado, pero le encanta contar historias del taller. Rieron. No fue una risa cruel, ni siquiera ofensiva, pero me dolió más que cualquier desprecio directo. Me quedé quieto, con la copa en la mano. Sentí que, para él, yo era poco más que una reliquia, una figura de otro tiempo. Una pieza de museo. Bueno, alguien tiene que acordarse de cómo empezó todo esto, dije, sonriendo para disimular. Si no fuera por el hierro y el sudor, no habría internet ni coches eléctricos. Algunos asintieron con cortesía. Pero mi hijo ya hablaba de otra cosa, sin mirarme. Durante el postre, apenas hablé. Observaba los relojes modernos, los móviles sobre la mesa, el brillo de las pantallas reflejándose en las copas. En ese instante supe que mi tiempo con él, al menos en esa parte de su vida, había terminado. Cuando me acompañó a la puerta, me dio un abrazo breve, distraído. Gracias por venir, papá. Te llevo el reloj otro día al relojero, para que te lo deje como nuevo. No hace falta, dije. Ya funciona bien. Solo necesita a alguien que lo escuche. Él sonrió, sin entender del todo, y cerró la puerta con un gesto amable. Caminé hasta el coche bajo una lluvia fina, de esas que no mojan enseguida pero calan con el tiempo. El reflejo de las farolas se alargaba sobre el asfalto, y el reloj en mi muñeca parecía brillar más que nunca. En ese momento comprendí que no era él quien vivía en el futuro, ni yo en el pasado. Simplemente habitábamos relojes distintos. Pasaron algunos días desde aquella cena. No volví a hablar con mi hijo. Carmen notaba mi quietud, pero no insistía. Llevábamos tantos años juntos que sabía cuando las palabras sobran. El reloj seguía sobre la cómoda, marcando las horas con la misma constancia que siempre, ajeno a todo ese ruido de modernidad que parecía rodearlo. Una tarde, mientras ordenaba el trastero, encontré la vieja caja de herramientas. Dentro, el paño de cuero que usaba para limpiar los engranajes del torno. Lo abrí, por instinto, comencé a desmontar la tapa trasera del reloj. Las piezas, diminutas y precisas, se mostraban ante mí como un mapa conocido. El volante, los rubíes, la espiral, el muelle real. Cada una encajaba con la otra como lo habían hecho mis días de trabajo. Carmen se asomó desde la puerta. ¿Otra vez con el reloj?, preguntó con una media sonrisa. Sí. Quería ver si aún recordaba cómo limpiar un mecanismo. No lo haces por el reloj, Manuel. Lo haces por ti. Tenía razón. Pero no lo dije. Levanté la lupa, miré el interior del reloj bajo la luz cálida de la lámpara y recordé las manos de mi padre cuando me enseñó a reparar relojes de bolsillo. El tiempo, me decía, no se arregla, se respeta. Esa noche me quedé despierto, mirando el reloj sobre la mesa de noche. Pensaba en mi hijo, en su manera de hablar, en la prisa con la que vivía. No podía culparle, el mundo lo había empujado así. Pero dentro de mí crecía una idea. Si para él ese reloj no significaba nada, tal vez era hora de darle otro destino. A la mañana siguiente, bajé al taller municipal donde a veces colaboraba restaurando piezas antiguas. Saludé a Luis, el encargado, un muchacho que siempre me trató con respeto. Manuel, ¿vienes a echar una mano con la máquina de vapor? No,
Luis. Hoy vengo a preguntar si conoces alguna subasta benéfica. ¿Subasta? ¿Y qué vas a vender tú? Mi reloj. ¿El de oro? Pero si es un recuerdo de toda la vida. Precisamente por eso. Los recuerdos no se pierden cuando cambian de manos. Se pierden cuando nadie los valora. Luis me miró en silencio, comprendiendo más de lo que decía. Hay una subasta este mes, respondió al fin. La organiza el Museo del Trabajo. Buscan piezas con historia, objetos que representen el esfuerzo de generaciones. Entonces ya está decidido. Firmé los papeles unos días después. Nadie me obligó, fue algo sereno, como cerrar una puerta sin hacer ruido. Mientras entregaba el reloj al director del museo, me pidió que escribiera una breve nota para acompañarlo. Tomé un bolígrafo y, tras pensarlo un momento, anoté: que este reloj les recuerde a los jóvenes que el honor no pasa de moda. No puse mi nombre. No hacía falta. Esa misma tarde, Carmen se enteró. ¿Lo has vendido?, preguntó, con los ojos un poco húmedos. No, lo he donado. ¿Y por qué? Porque el tiempo no se hereda, Carmen. Se demuestra. Ella guardó silencio y luego me abrazó. Fue un abrazo largo, de esos que cierran las heridas sin palabras. Esa noche, la cama me pareció más ligera. Dormí sin interrupciones por primera vez en semanas. Sentía que algo se había ordenado dentro de mí, como un engranaje que vuelve a encajar en su sitio. Al día siguiente, salí temprano al paseo marítimo. El aire olía a sal y a hierro viejo. Me senté en un banco y vi pasar a la gente, jóvenes corriendo con auriculares, parejas haciendo fotos, niños en patinete. El mundo seguía girando. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía fuera de él. El reloj ya no estaba en mi muñeca, pero lo oía dentro, marcando otro tipo de tiempo, el de las decisiones que se toman sin rencor. Por la tarde, mientras tomábamos café, Carmen comentó: ¿crees que tu hijo entenderá lo que has hecho? Algún día, respondí. Pero no es para que lo entienda. Es para que lo encuentre. Ella asintió. En su mirada había algo parecido al orgullo, aunque también un destello de melancolía. Esa noche me llamó mi hijo. Papá, he estado muy liado. Perdona si últimamente no paso. No pasa nada, hijo. El trabajo es el trabajo. Ya, pero quería decirte que te aprecio, aunque a veces no lo diga. Lo sé, contesté, y sonreí. El reloj sigue marcando, aunque no lo mires. Colgué con una paz que no recordaba desde mi jubilación. No sabía que, unos días más tarde, ese mismo reloj aparecería en la portada del periódico local. El correo del museo llegó un martes. Decía que el reloj había sido elegido como pieza destacada en la nueva exposición titulada Manos que levantaron España. Me invitaron a la inauguración, junto con los donantes y las autoridades locales. Carmen me animó a ir, pero dudé. No quería aplausos ni discursos. Lo que había hecho no buscaba reconocimiento. Sin embargo, algo en mí, quizá la voz de mi padre o la dignidad tranquila de los años trabajados, me dijo que debía estar allí, no por orgullo, sino por respeto al tiempo vivido. Así que fui. Me puse la chaqueta gris, la misma de las jubilaciones, y llegué temprano. El museo, recién restaurado, olía a madera y pintura nueva. En el vestíbulo, los carteles mostraban fotografías de obreros, costureras, mecánicos, pescadores. Rostros que parecían mirar al visitante con una mezcla de cansancio y orgullo. Luis, el joven encargado, me recibió con una sonrisa. Manuel, qué alegría verte. Ven, quiero enseñarte algo. Me condujo hasta una vitrina de cristal, justo en el centro de la sala principal. Y allí estaba, mi reloj. Brillaba bajo una luz suave, reposando sobre un cojín de terciopelo azul. A un lado, una pequeña placa dorada decía: Donación anónima. Reloj conmemorativo de 30 años de servicio en Metalúrgicas del Norte. Nota adjunta:
Que este reloj les recuerde a los jóvenes que el honor no pasa de moda. Me quedé quieto, sin hablar. Por un instante, todo el ruido del museo desapareció. Solo oía el tic-tac del reloj, amplificado en mi memoria. Sentí una mezcla extraña, orgullo, nostalgia, una serenidad nueva. No hacía falta mi nombre. El mensaje hablaba por sí mismo. Durante la inauguración, el alcalde pronunció un discurso. Habló de cómo el país se había construido con las manos de hombres y mujeres que, sin ser héroes, lo dieron todo. Ese reloj, dijo señalando la vitrina, representa el espíritu de una generación que trabajó sin pedir nada a cambio, solo respeto. La gente aplaudió. Yo me quedé en silencio, al fondo de la sala. No quería destacar. Solo miraba el reloj y pensaba en Carmen, en mis compañeros del taller, en el ruido de las máquinas, en las manos manchadas de aceite. Todo eso, de algún modo, estaba allí dentro. Después del acto, Luis me ofreció una copa de vino. Manuel, ¿seguro que no quieres que pongamos tu nombre? Sería justo. No, hijo. Déjalo así. Los nombres se olvidan. Las ideas, si son buenas, duran más. Regresé a casa caminando despacio. El sol se escondía tras los tejados, tiñendo el cielo de un rojo tranquilo. Al pasar por un escaparate me vi reflejado, un hombre mayor, con las manos aún firmes, el paso sereno. Y, aunque ya no llevaba reloj, sentí el mismo pulso en la muñeca, como si el tiempo me acompañara igual. Los días siguientes transcurrieron con calma. Carmen y yo íbamos al mercado, tomábamos café con los vecinos, paseábamos por el puerto. A veces alguien me saludaba con un lehilo del reloj, precioso gesto, don Manuel, y yo asentía, sin confirmar ni negar. No hacía falta decir nada más. Pero una tarde, mientras arreglaba unas herramientas en el patio, mi hijo llamó. Sonaba agitado. «Papá, ¿puedes hablar un momento?» «Claro, dime». «Acabo de ver algo en las noticias, un reportaje del Museo del Trabajo». «¿Ese no era tu reloj?» «¿El mío?» Repetí con una calma medida. «No, hijo. Ahora es de ellos». Hubo un silencio al otro lado. Podía imaginar su cara, la sorpresa, la confusión, quizá un poco de vergüenza. «Papá», dijo al fin. «¿Por qué lo hiciste?» «Porque el tiempo que uno dedica a vivir con honra no se mide en modas, hijo. Se mide en respeto. Y eso no se hereda, se gana». No insistió. Colgó despacio, como quien necesita digerir lo que ha oído. Esa noche, mientras Carmen preparaba la cena, me quedé mirando por la ventana. El reflejo de las luces del puerto se mezclaba con la penumbra de la casa. No sentía tristeza, sino una especie de sosiego profundo, como si el mundo hubiera encontrado su ritmo de nuevo. A la semana siguiente, el museo publicó el reportaje en su web. El vídeo mostraba el reloj girando lentamente sobre su base, acompañado de imágenes del antiguo taller, de obreros soldando, de mujeres cosiendo uniformes. Y al final, sobre un fondo negro, la frase de mi nota aparecía en letras doradas. Que este reloj les recuerde a los jóvenes que el honor no pasa de moda. Los comentarios se llenaron de mensajes de gratitud, de nostalgia, de respeto. Mi abuelo también trabajó en esa fábrica. Ojalá mis hijos entendieran lo que significaba el esfuerzo. Qué bonito homenaje al trabajo honesto. No respondí a ninguno. Solo observé. No necesitaba ser parte visible de nada. El reloj ya hablaba por mí. Una noche, Carmen me dijo mientras doblaba la ropa: «Tu hijo irá al museo». «Lo conozco. Es curioso y tiene corazón». «Sí va», contesté. «Espero que no vea solo el reloj. Que vea lo que hay detrás». Ella sonrió. «Lo verá, Manuel. Puede que tarde, pero lo verá». Y así fue. El domingo amaneció luminoso, con ese calor suave que parece quedarse suspendido en el aire del norte. Carmen preparaba las plantas del balcón cuando sonó el timbre. Era nuestro hijo. «¿Puedo pasar?», preguntó, con un tono distinto.
sin prisa, sin el brillo de urgencia habitual. Traía una expresión serena, aunque los ojos delataban algo, quizá confusión, quizá vergüenza. Se sentó en la mesa de la cocina. No miraba el café, ni el pan tostado, sino sus propias manos, nerviosas. «He ido al museo», dijo al fin. Carmen y yo nos quedamos quietos. «Ah, ¿sí?», pregunté. «¿Y qué te ha parecido la exposición?» «Bonita. Muy bien hecha. Había objetos increíbles, herramientas, uniformes, fotos antiguas. Y en medio, un reloj. Silencio». El ruido del reloj de pared parecía llenar toda la habitación. «Leí la placa», continuó él. «Donación anónima. Que este reloj les recuerde a los jóvenes que el honor no pasa de moda». Alzó la vista y me miró fijamente. «Papá, ese era tu reloj, ¿verdad?» Tomé aire despacio. No había rabia ni reproche, solo una calma que me salía de muy dentro. «Ya te lo dije, hijo. Ese reloj ahora es de todos. Pero, ¿por qué no me lo dijiste?» Su voz tembló un poco. «Pensé que lo habías guardado o que lo ibas a arreglar». «Lo arreglé», respondí con una sonrisa leve. «A mi manera». Carmen se levantó, nos dejó solos con un gesto silencioso. Él se pasó una mano por el cabello, como cuando era niño y no entendía una lección. «¿Sabes?», dijo. Cuando lo vi, algo me dio en el pecho. No solo porque fuera tuyo, sino porque por primera vez comprendí lo que significaba. No dije nada. Le dejé hablar. «Yo», continuó, «siempre he querido avanzar, mirar al futuro, no quedarme atrás. Pero al ver ese reloj en esa vitrina, me di cuenta de que el futuro que tengo se sostiene sobre todo lo que tú hiciste. Que sin vuestro trabajo, sin vuestro esfuerzo, no habría nada de lo que presumo». Su voz se quebró. No de tristeza, sino de comprensión. «Perdóname, papá. Fui un idiota». Negué despacio con la cabeza. «No, hijo. Solo fuiste joven. Todos lo fuimos alguna vez. Pero tú, debiste pensar que te despreciaba». «No me despreciaste», respondí. «Solo te dio miedo parecerte a mí. El mundo te enseñó a correr sin mirar atrás. Pero uno siempre termina volviendo al punto donde empezó, aunque sea solo para entenderlo». Él bajó la mirada. En su muñeca brillaba aún su smartwatch, apagado. Lo tocó un momento, luego lo soltó, como si de pronto pesara demasiado. «El reloj del museo», dijo con voz baja. No lo toqué, pero me quedé mucho rato mirándolo. Escuchaba el tic-tac en mi cabeza. Era como si aún latiera por ti. «No por mí», le corregí suavemente. «Por todos los que dieron su tiempo para que los demás pudieran tener el suyo». Se levantó despacio, se acercó al ventanal y durante un rato ninguno habló. Afuera, los vecinos charlaban en la plaza, el sol se filtraba entre los toldos y el ruido de una radio vieja llegaba desde la tienda de la esquina. Todo tenía una calma de verano, una paz sencilla. «He hecho una foto», dijo él, girándose. «De la vitrina». Sacó el móvil y me la mostró. El reloj brillaba con una dignidad serena. «La voy a enmarcar. Quiero tenerla en mi despacho». «¿Para presumir de tu padre?», pregunté, medio en broma. «No. Para recordarme de dónde vengo». Sonreí. No necesitaba más. Después de comer, me acompañó al puerto. Caminamos sin hablar mucho, mirando los barcos mecerse. En el horizonte, el mar brillaba con ese tono metálico que tanto me recordaba a los días de taller. «Papá», dijo de pronto, «¿crees que todavía hay sitio para el honor en este mundo tan rápido?» «Siempre lo hay», contesté. «Solo que ahora hay que buscarlo más despacio». Se quedó pensativo. «Cuando era pequeño», dijo, «me decías que cada tornillo del puente de San Telmo llevaba tu firma invisible. Que trabajabas como si el mundo te fuera a mirar». Y así era. Aunque nadie mirara, lo hacía igual. Asintió, emocionado.
Yo quiero trabajar así, papá. Me quedé mirándole, con el corazón tranquilo. Ese quiero fue, para mí, más valioso que cualquier herencia. Al caer la tarde, antes de despedirse, me abrazó. No fue un gesto rápido ni incómodo, sino de esos que pesan lo justo, como un reloj de oro bien ajustado en la muñeca. Gracias por no rendirte conmigo, susurró. Los relojes buenos no se rinden, le respondí. Cuando se fue, me quedé en el puerto, mirando cómo el sol bajaba sobre el mar. Carmen se me acercó, sonriendo. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora, Carmen, ahora el reloj volvió a andar. El tic-tac del tiempo, ese sonido que parecía tan simple, me acompañó en silencio mientras las olas golpeaban el muelle. No necesitaba el reloj en mi muñeca. Lo llevaba dentro. Pasaron unas semanas desde aquella conversación en la cocina. Todo volvió a su ritmo tranquilo. Carmen con sus plantas, yo con mis caminatas por el puerto, el olor a pan de la tahona llegando cada mañana por la ventana. Pero algo había cambiado. No fuera, sino dentro. El silencio entre mi hijo y yo ya no era distancia, sino pausa, un espacio donde cabía la comprensión. Un sábado, al mediodía, él apareció sin avisar. Venía con una carpeta en la mano y una expresión nueva, mezcla de timidez y orgullo. «Papá, necesito que veas algo». Abrió la carpeta sobre la mesa del salón. Dentro había una serie de fotos impresas, el reloj en su vitrina, los obreros del museo, y al final una imagen suya frente a un grupo de jóvenes. «He llevado a mi equipo a la exposición», dijo, con un brillo sincero en los ojos. Quería que vieran el reloj, que entendieran lo que significa el trabajo que no se mide por likes ni por premios. No supe qué decir. Él continuó. Les conté tu historia, la de la fábrica, la del puente. Les hablé de la frase de la placa, y ¿sabes qué, papá? Uno de ellos me dijo, ojalá alguien me mire así dentro de 30 años. Guardó silencio. Luego añadió, no he dicho que el reloj era tuyo. No hacía falta. Me quedé mirando las fotografías. En una de ellas, detrás de mi hijo, podía verse la vitrina del museo. Había visitantes observando el reloj, algunos jóvenes señalando con respeto, otros leyendo la nota con atención. Era extraño. Algo tan pequeño, tan silencioso, había conseguido unir generaciones sin pronunciar palabra. He escrito un artículo, continuó, en la web de la empresa, sobre el valor del tiempo y el trabajo bien hecho. Lo titulé El reloj del honor. Me lo tendió impreso. Leí el primer párrafo. En una vitrina del Museo del Trabajo hay un reloj que no mide horas, sino vidas. Representa una época en la que las cosas se hacían para durar, no para destacar. No pertenece a nadie, porque el honor no tiene dueño. Levanté la vista. Él esperaba mi reacción, como un niño que busca la mirada de su padre después de su primer dibujo. Está muy bien escrito, hijo. Muy de verdad. Gracias, respondió, sonriendo. Lo compartieron en el boletín de la empresa. Algunos me escribieron para decir que les recordó a sus padres. Carmen, que había estado escuchando desde la cocina, apareció con una bandeja de café. Ya te lo dije, Manuel, dijo, mirándome con cariño. Al final, lo vería. Sí, asentí. Y no solo él. Durante los días siguientes, el reportaje del museo se volvió tema en las redes locales. No porque fuera viral, sino porque tocaba algo profundo. En los comentarios, la gente contaba historias parecidas. El martillo de un abuelo albañil, el delantal de una costurera, la libreta de un carpintero. No había furor ni nostalgia hueca. Solo respeto. Una mañana, el director del museo me llamó. Señor Manuel, queríamos avisarle, el reloj será parte permanente de la colección. Su historia ha conmovido a mucha gente. Incluso algunos colegios planean traer a los alumnos a verlo. Me alegra oírlo, respondí. Así aprenderán que el tiempo vale más cuando se da, no cuando se mide.
Colgué el teléfono y me quedé en silencio un rato. Afuera, el viento movía las hojas secas por la acera. Pensé que, al final, el reloj había encontrado su sitio. No en una muñeca, sino en la memoria de otros. Esa tarde, mi hijo volvió a pasar. Se sentó en el porche conmigo, mirando el cielo gris del norte. «Papá», dijo, «he dejado de usar el smartwatch». Levanté una ceja, sonriendo. «Ah, ¿sí? ¿Y cómo sabes la hora entonces?» «No lo sé». Se rió, «pero siento que tengo más tiempo». Reímos juntos, en silencio, como dos hombres que al fin marchan al mismo paso. Antes de irse, sacó del bolsillo una pequeña foto. Era la del reloj en su vitrina. «La llevo conmigo», dijo. «No como adorno, sino como brújula». «Entonces sí que aprendiste a leer el tiempo», le respondí. Nos abrazamos. Fue un abrazo distinto, sin deuda ni disculpa. Solo gratitud. Cuando se marchó, me quedé en el porche, viendo cómo la tarde se apagaba sobre el mar. El tic-tac del reloj de la sala llegaba hasta allí, mezclado con el sonido del viento. Y pensé, el honor, cuando se planta en silencio, florece despacio, pero florece. El invierno llegó suave, con lluvias finas y tardes que olían a leña. Carmen y yo habíamos aprendido a disfrutar del silencio, del reloj de pared marcando su compás sin apuro. A veces, mientras preparaba el café, ella decía, «¿Te das cuenta, Manuel? Al final, el reloj sigue girando, pero ahora sin peso». Y yo sonreía. Sabía que tenía razón. Un día, nuestro hijo vino con los niños. Dos criaturas curiosas, vivas, que corrían por la casa preguntándolo todo. El mayor, de apenas 7 años, vio la foto del reloj colgada en el pasillo y preguntó, «Abuelo, ¿ese reloj existe de verdad?» «Sí, hijo», respondí, arrodillándome a su altura. «Está en un museo. Marca el tiempo de la gente que trabajó con las manos». «¿Y por qué está en un museo?» «Porque el trabajo bien hecho también es una obra de arte». El niño me miró en silencio, como si procesara aquella idea que aún no entendía del todo. Luego sonrió y corrió con su hermano al salón. Mi hijo observaba desde la puerta. «Papá», dijo, «gracias por guardar ese reloj y por dejarlo ir». «No lo guardé yo, hijo. Lo guardó el tiempo». Nos quedamos un rato sin hablar. En el fondo, ya no hacían falta las palabras. Él entendía lo que antes no podía ver, que la herencia más valiosa no cabe en una caja ni se lleva en la muñeca, sino en la forma de vivir. Aquella noche, antes de dormir, salí al balcón. Las luces del puerto temblaban sobre el mar y el aire traía olor a hierro húmedo, el mismo de mis primeros días en la fábrica. Saqué del bolsillo un pequeño papel que había guardado hace meses, una copia de la nota que acompañaba al reloj. La leí en voz baja, solo para mí. Que este reloj les recuerde a los jóvenes que el honor no pasa de moda. Doblé el papel con cuidado y lo dejé sobre la mesa. Carmen me miró desde la puerta. «¿Qué haces, Manuel?» «Nada, cariño. Solo repaso la hora». Ella sonrió. «Entonces vas bien. El reloj de esta casa no se atrasa». Nos reímos. Y fue una risa serena, de esas que solo llegan cuando todo está en su sitio. Mientras apagaba la luz, pensé en mi hijo, en mis nietos, en ese reloj brillando bajo el cristal del museo. No como símbolo de lo que tuve, sino de lo que decidí dejar. Porque al final, el tiempo, cuando se vive con dignidad, no se pierde. Se transforma. Y me dormí tranquilo, sabiendo que el reloj seguiría marcando la hora mucho después de mí.